Buenos días, mi nombre es Mónica Soriano, soy abogado y máster neurocoach. Bienvenidos al Congreso Internacional de Neurocoaching, la profesión del presente. En esta oportunidad voy a tocar un tema llamado Evita un juicio transformando tus juicios. Y voy a iniciar con el análisis de esta poderosa frase en dos partes. Evita un juicio. ¿Qué quiere decir evita un juicio? No llevar nuestros conflictos a un nivel judicial. Judicial porque lo sometemos al conocimiento de un juez o una jueza activando los órganos de administración de justicia. La extrajudicialidad ya se aplica con las MASC, que son los medios alternativos de solución de conflicto, en donde lo solucionamos fuera del conocimiento de los órganos judiciales. Por ejemplo, cuando un patrono despide de forma masiva a unos trabajadores, va a haber algunos que van a querer solucionar el conflicto por la vía judicial. Por lo tanto, activan el órgano jurisdiccional y demandan. Hay otros en los cuales van a someterse o van a decidir de una manera alterna solucionar su conflicto fuera de la vía judicial y van a recurrir a la aplicación de algunas más. Ahora vamos a ver los medios alternativos de solución de conflictos, que son las más, por lo que conlleva las siglas del nombre. ¿Por qué surgen las más? El beneficio, las principales más, arbitraje, negociación, mediación y conciliación. Las más surgen por una necesidad a nivel mundial, sobre todo en los países de Latinoamérica, en reducir sus gastos de los órganos de justicia, de sus órganos jurisdiccionales. Y esto se da por una sobresaturación y acumulación de demandas en donde hacen que este gasto o este presupuesto se aumente de una manera considerable. Incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, en un informe en el año 2001, o sea que aquí tenemos que las más son de vieja data, o sea, tienen más de una década de aplicación, la OEA en este informe nos dice sobre los beneficios principales de las MAS y la importancia de la aplicación dentro de los conflictos entre naciones. Uno de los beneficios, como ya nombré, no solamente es para los países, sino también para los particulares que deciden tomar este medio alternativo para solucionar los conflictos. ¿Por qué? Porque no solamente hay un ahorro económico también para las partes, porque un proceso judicial puede ser sumamente costoso, sino que también hay no se someten a ese desgaste físico, psicológico, emocional que un proceso judicial sí les conlleva a ambas partes. A la final resulte victoriosa con un lugar, sin lugar, igualito, este desgaste sometido no solamente a ellos, sino de manera indirecta a familiares y a todo lo que esto conlleva. Las principales más son el arbitraje, la negociación, la mediación y la conciliación. El arbitraje es cuando hay un tercero que se llama árbitro que toma la decisión en nombre de las partes, o sea, él les dice a las partes qué hacer y cuál es la solución de ese problema. Lo que diga ese árbitro, que se llama laudo arbitral, es de obligatorio cumplimiento para las partes. Es como un juez y funciona tal cual. Incluso hay leyes que exigen y regulan la aplicación del arbitraje dentro de la resolución de algunos conflictos. En el caso de la negociación no se da. En la negociación, las partes de mutuo acuerdo a voluntad propia se sientan y deciden entre ellos cuál es lo mejor para ellos. ¿Ok? O sea, no hay un tercero que intervenga y sencillamente las partes llegan a un acuerdo a motus propio. En la mediación, el mediador utiliza herramientas de persuasión y induce a las partes de una manera eficaz a la aplicación de un procedimiento que él les indica cuál es el procedimiento a seguir para una solución
determinada. En este caso, cuando se da la mediación, las partes deciden si quieren o no someterse a lo que les está diciendo el mediador. En el caso de la conciliación, también es muy persuasivo el tercero conciliador. Incluso no solamente le indica el procedimiento, sino también les dice cuál es el resultado. Pero aquí las partes deciden si lo van a tomar o no. En el caso de mediador y conciliador, ¿cuál es la diferencia? Es que el mediador te dice el procedimiento. El conciliador induce a un resultado determinado. También es importante tener una idea sobre lo que es conflicto, que entendemos por conflicto, la definición de conflicto jurídico, causas. En los elementos me interesa mucho lo que es que prestemos atención a lo que es el proceso, porque ahí es donde interviene el neurocoaching como MASC y los tipos de conflicto de una manera bien general. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es cuando hay una diferencia de ideas, de ideas, de opiniones entre dos o más personas, incluso entre uno mismo. Cuando el conflicto o, sí, o lo que se esté en conflicto, lo que esté en diferencia entre las partes, está dentro de una norma y por lo tanto cualquiera de las dos puede llevarlo a la vía judicial, este es un conflicto jurídico. Por ejemplo, si yo por lo menos tengo un conflicto con mi esposo de que no me gusta esa lámpara, eso no es un conflicto jurídico, a menos de que tenga o alcance una envergadura tal de que sea causal de un divorcio o sencillamente nos lleve a un estado de desamor en donde podamos divorciarnos express o divorcio por desamor, porque ya te dejé de querer porque no me pusiste la lámpara. Pero entonces, este conflicto, dependiendo de si la ley lo reviste de legalidad, o sea, le da un carácter legal para que cualquiera de las dos partes pueda hacer valer sus intereses y sus pretensiones ante el órgano judicial, entonces estamos en presencia de un conflicto judicial. ¿Cuáles son las causas del conflicto? La principal causa de un conflicto es la falta de comunicación o la falla de comunicación. No es lo mismo que yo por lo menos no vaya a ir a mi trabajo al día siguiente y no se lo informe a mi jefe. Ahí hubo una falta de comunicación absoluta. Entonces al día siguiente tengo que asumir las consecuencias de esto y entramos en conflicto. Ahora, si yo se lo comuniqué de manera oportuna y el mensaje no le llegó, no por mí, sino por causas externas, entonces hubo una falla en la comunicación, pero sí se comunicó. Lo que pasa es que no llegó el mensaje a quien tenía que llegarse. Igualito, él no se enteró de ninguna de las dos maneras, ¿ok? En el caso también va a haber una diferencia, una discordancia de ideas, puede ser en valores, ideas religiosas, políticas, eh, cualquier tipo. También hay un conflicto que se da un conflicto grupal, es cuando dos, mm, dos grupos, en este caso hablamos mucho de clases sociales, hay una diferencia de derechos, hay unos beneficios más, a unos más que otros y también estamos en presencia de un conflicto. En los elementos del conflicto tenemos que están los actores, que son las partes involucradas en el conflicto en sí, el problema, que es el tema en la cual ellos están discutiendo, en lo que no se llega a un acuerdo, y el procedimiento. El procedimiento eh, es lo más importante porque nos refleja la voluntad de que las partes puedan solucionar o quieran solucionar el conflicto. Por lo tanto, es esta predisposición a la solución del conflicto a las que se someten las partes. Hay partes en que están en conflicto y les gusta vivir así. Hay otras en que no, en que sí realmente tienen la disposición de solucionarlo de la mejor manera y sin tanto desgaste para ambas. En los tipos de conflicto tenemos un conflicto intrapersonal, que es el conflicto que a veces la mayoría tenemos de nosotros con nosotros, en donde
decimos lo que no sentimos o decimos lo que no pensamos y entonces por lo tanto lo que pensamos, decimos y sentimos no tiene coherencia. Y entonces llegamos a un conflicto, no hay un equilibrio, ¿no? El conflicto interpersonal es entre personas y el conflicto grupal es cuando estos dos grupos que están enfrentados está compuesto por una o dos o más personas. Aquí vamos a ver también algo muy importante que es la diferencia entre conflicto y violencia. La violencia siempre es generada por un conflicto no resuelto a tiempo. Aquí vamos a ver 5 elementos, explicado de manera breve, en donde se diferencian ambos conceptos de conflicto y violencia. Está la agresividad, están los roles y defensa y ataque, está el diálogo y el temor. Cuando hablamos de agresividad, hablamos la agresividad dentro del conflicto siempre es entre las dos personas. En la violencia es hacia una sola persona, por lo tanto hablamos de la unilateralidad, o sea, es unidireccional, no es bidireccional. En la violencia es unidireccional. En el conflicto es bidireccional porque ambos se atacan. Y aquí entonces entramos en el ataque y defensa. En el conflicto hay un ataque y una defensa. En la violencia no, hay un ataque. ¿Y un ataque por qué? Porque en la violencia, y aquí entramos en lo que es el temor, siempre va a haber un ataque, un ataque por parte de uno de las partes que está en la violencia, o sea, el agresor, hacia uno en la cual tiene el temor y él lo considera más débil, es para ejercer como una especie de dominio. Y esto no solamente se da con la acción, se da con la omisión también. Entonces lo consideras más débil y lo atacas. No hay un diálogo flexible en la violencia. Por lo tanto, a veces hay incluso ausencia de diálogo ante una presencia de un monólogo del agresor totalmente. En cambio, en el conflicto sí hay un diálogo. Como hay una defensa, un ataque y defensa constante entre las partes, hay un diálogo en donde las partes pueden incluso conciliar. Por ejemplo, si estamos en un jardín de infancia y hay un solo columpio y hay dos niños y los dos niños miran el columpio y los dos quieren subirse, ya hay un conflicto porque yo me quiero subir y tú también. Pero resulta que uno empuja al otro y sale corriendo para llegar de primero. Entonces, ya aquí se recurrió a la violencia por parte del niño para poder imponerse ante el otro y así lograr entonces que sus intereses sean primero que el otro sin saberlo gestionar. A continuación, entonces vamos a ver el neurocoaching como más, que es un proceso transformacional. Con la aplicación del neurocoaching como proceso de acompañamiento transformacional, se logra que el cliente coachee trascienda el conflicto, haciendo consciente lo inconsciente y por ende desarrollar competencias que aplicará de forma eficaz en otros conflictos sobrevenidos. El neurocoach profesional tiene competencias y maneja herramientas exclusivas que ninguno de los otros terceros intervinientes en las otras MACs maneja. Con esto finalizamos el análisis de la segunda parte del título de la ponencia y de esa frase poderosa con la que iniciamos. Entonces dice, transformando tus juicios. ¿Por qué transformando tus juicios? Porque como bien acabo de explicar, o sea, de decir, el neurocoaching hace que se trascienda el conflicto gestionando de mejor manera por parte de los involucrados, que en este caso serían los coaches. Los otros terceros, cuando intervienen dentro de un conflicto, lo hacen de una manera inducida, los induce. Ellos opinan, ellos sencillamente les dicen qué hacer. Entonces son como una especie de juez
sin tomar en cuenta el árbitro que realmente actúa en laudo arbitral, perdón, es una sentencia prácticamente no llamada como tal, pero sí es de obligatorio cumplimiento para las partes, pero en el caso de la mediación y la conciliación también, porque ellos inducen a las partes a que apliquen o hagan determinados procedimientos para un resultado incluso, sugeridos por ellos. Entonces, aquí no hay una conciencia por parte de estos actores, de quienes intervienen en el conflicto. Cuando te sometes a veces a unas más, o te sometes a veces a un conflicto, sea por la vía judicial, vamos a suponer, te divorcias y finalizó el divorcio, un conlugar, este se queda con el carro, este se queda con la casa, con lo que sea. Después pasa el tiempo y las partes dicen, wow, o sea, esto no es justo, no es justo, y no gestionaron el conflicto como tal, no trascendieron este conflicto. Esas partes me ha pasado que he visto clientes que se divorcian, que tengo clientes que están divorciados, después ellos vuelven a su vida habitual, vuelven a tener otra pareja y viene un conflicto, no es casualidad, parecido al que tuvieron con su pareja anterior y resulta que caen en la misma mala gestión, no saben cómo gestionarlo. En cambio, con el neurocoaching, entonces ya ellos automáticamente adquieren las herramientas, se dan cuenta de las competencias, las capacidades que tienen para poder gestionar este conflicto. No solo ese que se presente en ese momento, sino los que vengan después, durante su vida. Y no solo de esa índole, sino de cualquier índole. Entonces, por eso es que el neurocoaching para mí es uno de los medios de aplicación, o sea, el medio alternativo de solución de conflicto extrajudicial más efectivo. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado la ponencia y gracias por estar ahí y por participar.